Damos gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor por este hermoso tiempo de canciones, de alabanzas. Gracias, hermano. Nos gozamos y nos alegramos de poder reunirnos como iglesia en esta mañana y sobre todo por este tiempo en el cual vamos a tener santo bautismos. Así que es todo una bendición para aquellos que en este acto de fe, hermanos, cumplen con el mandato del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, en Génesis, el libro de los orígenes, el libro del principio, Génesis. Vamos a leer 8 versículos en el capítulo 6, Génesis 1 al 8, vamos a tomar lectura en esta mañana. Hermanos, es un texto muy importante de poder entender y sobre todo aplicarlo a nuestras vidas. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu para siempre, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedir tu intervención siempre, que a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas poder exponer este texto, esta palabra, Señor, para que cada uno de nosotros pueda recibir el mensaje el cual tú nos has dejado, Señor, lo que tú le has hablado a ellos y a nosotros en este tiempo. Queremos, en el nombre de Jesucristo, pedir siempre tu bendición, sin la cual no somos absolutamente nada. Amén y amén. Hermanos, el capítulo 6 de Génesis, este libro que es el principio, los orígenes, hermanos, podemos ver desde el capítulo 3 la lamentable caída del hombre, la desobediencia del hombre, donde por causa de la caída de Adán entró el pecado en el hombre, y como Adán era cabeza federal, representante de toda la raza humana, porque uno pecó, todos pecaron en Adán, por cuanto había un pacto, y esto lo estuvo explicando nuestro hermano Oscar, realmente el pacto de obras que había hecho Dios con el hombre allí en ese huerto del Edén, donde el Señor lo puso para que realmente disfrutara de toda esa bendición, y sin embargo les dijo que no debían, le había señalado un precepto bien explícito, que era no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque él dijo: porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Esa era la sentencia ante la desobediencia, y la recompensa al mantener firme ese pacto era la afirmación de la comunión
que ya el hombre gozaba con Dios. El hombre estaba delante de Dios, hablaba con Dios, caminaba con Dios. Adán lo hacía así, pero el castigo de aquella desobediencia, hermano, era la destitución de su presencia. Ante la violación del pacto, la muerte era segura. Por lo tanto, hermanos, como dijimos, Adán como representante federal de toda la raza humana transgrede en caer en el pecado ante el pacto de obras, y por esa misma razón toda la raza humana es bajo la condenación de Dios que se encuentra desde la caída de Adán. Ahora, Adán tiene un solo camino que es el protoevangelio que conocemos a través de las Sagradas Escrituras en Génesis 3:15. Y es importante este versículo, hermanos, porque este versículo tiene que estar en nosotros permanentemente y sobre todo en el mensaje en el cual vamos a compartir, porque todo gira alrededor de esta promesa que Dios hace. Y dice el versículo 15 de Génesis 3, dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vuelvo a repetir: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos nosotros una polarización. Se dan a conocer, hermanos, dos polos opuestos, donde vemos la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer ante la promesa que Dios está haciendo para con la mujer, donde Él dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la única manera en que todo hombre, desde la caída, debe de relacionarse con Dios por medio de la fe, justamente en la persona y obra de Jesucristo. Nosotros estamos viendo que ante esta transgresión del pacto en el Edén, hermanos, nosotros ahora nos encontramos en una realidad donde aquel hombre que gozaba de todo su bienestar permanente, una relación perfecta con Dios, ahora se rompió esa relación perfecta. El hombre ahora está destituido de la gloria de Dios, ya no está en la presencia de Dios, ya no goza de los beneficios que antes tenía. Por lo tanto, hermano, la única esperanza de poder ser redimido de su miserable estado y del exilio delante de Dios es por medio de esta promesa de Génesis 3:15, donde se da el inicio de esta polarización importante que tenemos que tener en cuenta, donde realmente vemos dos simientes, tanto la simiente de la serpiente como la simiente de la mujer, permanentemente. Una guerra entre ambas simientes. Y todo este desarrollo, hermano, donde realmente Satanás desea impedir por todos los medios, hermanos, que se cumpla esa promesa que Dios le da a la mujer. Y sin embargo, vemos, hermanos, que comienza en el desarrollo del plan de redención a ocurrir esto de la guerra permanente entre las dos simientes. Nosotros observamos cómo Caín mató a Abel. Y nosotros podemos ver cómo a través de este caso de homicidio de Caín para con su hermano Abel, donde podríamos describir justamente estas dos simientes, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Abel, que era un verdadero adorador, Abel, que realmente estaba inclinado a Dios para hacer lo que a Dios le agradaba. Sin embargo, Caín, una persona que se desligaba, que vivía en rebeldía, alejado totalmente de la promesa de Dios, y por esta causa termina matando a su hermano. Como que la historia nos quisiera mostrar como que todo terminó y que ahora esa oscuridad que comienza a manifestarse
cada vez más, porque si nosotros seguimos leyendo la historia, hermano, en el capítulo 4, vamos a ver que los descendientes de Caín, en el versículo 19 dice la palabra de Dios sobre Lamed, y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mahuel, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamed. Y este Lamed, que no es el Lamed, hermano, de la descendencia de Sed, es otro Lamed. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, y Lamed tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el otro era Sila. Y lo que expresa en el versículo 23 es importante destacar. Y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Era tal la depravación, era tal la maldad, era tal, hermano, la manifestación de violencia que se estaba generando en esta era donde vemos realmente que este Lamed dice, yo voy a vivir conforme a mis normas, yo voy a hacer lo que yo quiero. De pronto se casó con 2 mujeres cuando debía tomar solamente una. Este es el panorama en medio de la historia de la redención. Este es el panorama, hermano, donde nosotros tenemos que ver que en medio de toda esa realidad que se va generando de personas llenas de maldad, de personas que realmente estaban violando el pacto con Dios, que no querían absolutamente tener en nada en favor de Dios, sino en contra de Dios. Ante ese panorama oscuro, si le podríamos decir así, ustedes recordarán cuando vez pasada hablamos de el levita y la concubina, algo atroz, algo abominable, algo que era repulsivo, que no se había visto nunca desde el principio, y sin embargo vemos cómo sucede esta realidad dura del pecado en su máxima expresión, la maldad, la depravación total del hombre expresada constantemente por causa del pecado. Por causa del pecado el hombre fue afectado en todas sus áreas, y por estar afectado en todas sus áreas, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una. Hermanos, esa es la condición del hombre sin Dios. Y aquí no vemos a Lamed, pero ante esa oscuridad, hermano, vemos ahora la luz de la esperanza, de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, nuevamente en el versículo 25 del capítulo 4, donde dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató, ¿quién? Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos cómo se está dando este permanente contraste entre el bien y el mal, entre el mal y el bien, entre lo bueno y lo malo, entre la simiente de la serpiente y la sirviente de la mujer, permanentemente durante este relato de la historia de la redención. Nosotros podemos ver cómo la Escritura va narrando este contraste permanente. Y esto es importante tener en cuenta porque cuando entremos en el capítulo 6, hermanos, necesitamos nosotros, con el contexto en el cual nosotros estamos haciendo la introducción, poder entender, para poder interpretar correctamente los pasajes del capítulo 6, versículo 1 al 8. Es importante tener en cuenta, hermanos, que este era el panorama oscuro que estaba viviendo el pueblo, la primera etapa de la creación, lo que se llamaría la violencia primitiva dentro de este libro de Génesis, que dicho sea importante, fue escrito por Moisés. Y es importante tener en cuenta que todo el Pentateuco fue escrito por Moisés. Es importante decirlo porque esto nos va a llevar después a lo que va a ser nuestra aplicación
Y esto va a ser importante para poder entender por qué Moisés escribe estos versículos en el capítulo 6 de Génesis. Por eso, hermanos, vemos esta realidad. Aquí vemos que nuevamente un hijo le es nacido a Adán. Este es Sed. Y podemos decir que esta es una simiente bendecida por Dios. De hecho, el versículo 26 lo dice y lo confirma. Y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y si nosotros vemos a continuación en el capítulo 5 sobre los descendientes de Adán, podemos encontrarnos, hermanos, ante otra realidad, que es justamente, hermanos, esta cuestión de permanentes generaciones y generaciones y generaciones y descendientes, pero mire, hay algo importante que se destaca. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Ante cada uno de ellos, a pesar de la longevidad de sus años en la tierra, llegaba la muerte. Se estaba cumpliendo, hermanos, lo que el Señor había dicho, que no debían de comer de ese árbol, del fruto del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirán. Y esa muerte al cual Dios hacía mención era la muerte espiritual, la separación del Creador. Es la peor de las muertes. Pueden estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y aquí vemos que había una muerte física, pero ante toda esa realidad dura, donde vemos constantemente como un estribillo y murió, y murió, y murió, vemos, hermanos, que Enoc caminó con Dios. Vemos que caminó con Dios Enoc, versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y caminó, dice el versículo 24, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, esto es importante a tener en cuenta porque Enoc fue traspuesto, no vio la muerte. Es una manera de cómo el texto va a exponer el hecho de que vivir en la esperanza en torno a aquel que había de venir, bajo esa promesa de Génesis 3:15, vivir en la esperanza de aquel que había de venir, que es el Salvador, era tan importante que lo llevaba, hermanos, a esa realidad de caminar con Dios y de no ver la muerte. Otro hecho importante en el linaje de Sed, hermanos, nos muestra justamente por el otro Lamed. El otro Lamed que aparece en la historia, en la descendencia de Sed, no el Lamed que hicimos mención de la descendencia de Caín, que serían los cainitas, estos serían los setitas. Hermanos, realmente tuvo un hijo, el cual puso por nombre Noé. Y vivió, versículo 30, Lamed, después que engendró a Noé, dice 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamed 777 años, y murió. Pero hermanos, cuando vemos en el versículo 28 dice, vivió Lamed 182 años y engendró un hijo. Y es importante destacar, hermanos, los años que ellos vivieron. Fíjese, hermanos, qué importante es tener esto. Porque así como Adán estuvo en contacto con toda la descendencia, hermanos, seguramente por muchos años ellos estuvieron contando lo que sucedió realmente en ese día más horrendo descrito por la historia de la Biblia, que fue la caída del hombre en el huerto del Edén. Ellos sabían lo que Dios le había exigido y cuánto ellos no pudieron hacerlo. Es por eso que es importante tener en cuenta que todas estas cosas que se están viviendo no están desconectadas, no son generaciones apartadas, distanciadas, sino que al contrario, están conviviendo ante esa realidad de violencia, ante esa realidad de corrupción, ante esa realidad de maldad permanentemente que el hombre está llevando a cabo. Sin embargo, siempre, siempre, siempre habrá
un reposo para los hijos de Dios. Noé, que significa reposo. Hermanos, podemos ver cómo esto se va a alinear, hermanos, a el propósito de Dios, donde aparecen en esta historia, hermanos, los descendientes de Set, justamente este Noé, que en el versículo 8 del capítulo 6 hace mención, donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero vemos nosotros, hermanos, en el capítulo 6, versículo 1, para ir desarrollando este tema, nosotros podemos ver tres tipos de personajes aquí. Primeramente, hermanos, los que se llaman los hijos de Dios y que tenemos que responder a la pregunta de quiénes son los hijos de Dios, realmente de lo que enseña la Escritura. Nosotros vemos en el capítulo 6, versículo 1 al 2, y luego podemos ver hasta el 3, inclusive lo podemos leer en el encabezado de lo que son los gigantes, desde el capítulo 4 al versículo 4 al versículo 7, y por último, Noé. Tres personajes importantes que destaca este capítulo 6, y que tiene por título, ¿qué título tiene su Biblia? ¿Qué dice? La maldad de los hombres. ¿Cómo era la maldad de los hombres? Versículo 11 del capítulo 6. Y se corrompió, ¿qué dice? La tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró, versículo 12, Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta es la realidad de este cuadro. Nosotros podemos ver que a través de del nacimiento de Noé se muestra esa esperanza en torno a la promesa de Génesis 3:15, a tal punto que a pesar de la maldad que se extendía por todo el mundo, y lo vemos nosotros versículos 11 y 12 del capítulo 6, a pesar de la maldad que se extiende por todo el mundo a través de la simiente de Caín, había un grupo de hombres del linaje de Set, nacidos de la mujer, que se aferraba al evangelio, que se aferraba a las buenas nuevas de salvación que Dios había revelado en Génesis 3:15. Había esperanza de regresar del exilio, de regresar a su presencia. Pero entendiendo este recorrido de la historia de la redención que vemos, tenemos que preguntarnos, ¿qué será del hombre si esa esperanza en la cual los hombres deben de vivir en torno a aquel que había de venir, hermanos, si esa promesa dada en Génesis 3:15 se desvaneciera, se olvidara? Es importante esta pregunta. ¿Qué sería del hombre si esa esperanza, Génesis 3:15, en la cual los hombres deben vivir en torno a aquel que había de venir, se desvaneciere, se olvidara? ¿Qué sería del hombre, hermanos, en esa situación? No habría forma de que el hombre pudiera salvarse. Esa es la realidad ante esta situación. El hombre no podría ser salvo de su miserable condición, destituidos de la gloria de Dios, reservado para la ira divina, sin esperanza. Esa era la realidad. Y hermanos, sin esa esperanza, ellos se encontraban justamente bajo condenación. Pero podemos ver, hermanos, cómo esta realidad de estos acontecimientos van a darnos a nosotros mayor esperanza, porque ante tanta atrocidad, ante tanta aberración, ante tanto pecado, hermanos, vamos a verlo en momentos, podemos entender y comprender que esta cuestión de que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas a estos hombres,
que comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Si nosotros tuviéramos este texto desconectado de todo, diríamos, sí, bueno, pero el Señor dijo que se multipliquen, que fructifiquen, que llenen la tierra. ¿Qué hay de malo en esto? Están haciendo lo que Dios le pidió, entre comillas. Pero dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? ¿Y quiénes eran las hijas, o los hijos de Dios, perdón, y las hijas de los hombres? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña? Bueno, hay tres posturas, hermanos, en relación a esto, tres interpretaciones históricamente tomadas por la iglesia sobre los hijos de Dios. Una interpretación dice que los hijos de Dios son seres angelicales que, tomando en forma de hombres, tuvieron relaciones con las mujeres y que, hermanos, esto fueron los que dieron como resultado aquellos gigantes a los cuales Reina Valera 1960 hace mención. Pero sin embargo, hermano, esta interpretación no tiene soporte escritural, primero porque corta el flujo de lo que es la natural narración que venimos llevando a cabo en cuanto al desarrollo en torno a lo que hicimos mención de esta polarización en base a Génesis 3:15, donde realmente la simiente de la serpiente iba a impedir que la simiente de la mujer trajera esa promesa a la cual Dios le había prometido salvación. Por lo tanto, hermanos, podemos ver, además de todo esto, y el tiempo es muy corto, no quisiera profundizar sobre esto, pero que no tenemos reparo escritural para sostener que los ángeles podrían engendrar. Incluso el mismo Jesús, y por la boca de Jesús, en Mateo capítulo 22, versículo 29, cuando se llegaron allí, hermanos, los saduceos, que ellos no aceptaban la resurrección, y le preguntaron sobre esa mujer cuyo marido había muerto, qué iba a suceder si el marido había muerto y no dejaba descendencia, y por la ley, hermano, tenía que ir su hermano para poder dejar descendencia sobre esa familia. Y sin embargo, dice que, ¿y qué pasa si pasa el segundo, el tercero y el cuarto? Y después, cuando se mueren todos, a modo de burla, porque ellos no aceptaban la resurrección, ¿quién iba a ser el marido allá en los cielos? Y la respuesta de Jesús es que serán como los ángeles. Hermanos, serán como los ángeles en el sentido de que ahí nadie, absolutamente nadie, va a tener relaciones como la tienen aquí en la tierra. No hay manera alguna de procrear ni de tener ninguna relación íntima. Por lo tanto, esa respuesta es para cerrar esta interpretación incorrecta de que estos hijos de Dios son realmente los ángeles que se relacionaron con las mujeres. Calvino decía esto: es antigua invención relativa a las relaciones sexuales de los ángeles con las mujeres, queda absolutamente, dice, refutada por su propio absurdo, y es sorprendente que hombres cultos se dejen fascinar antiguamente por desvaríos tan groseros y prodigiosos. Segunda postura, la interpretación sobre los hijos de Dios, que eran reyes, que eran personas nobles, que tomaban de manera violenta a las mujeres para tener relaciones con ellas. Y luego, hermanos, podemos ver que esta interpretación tampoco tiene soporte, porque va a forzar el relato sobre aspectos culturales de tiempos antiguos, el cual el texto, nuevamente voy a ir al texto, no tiene mención sobre ese contexto. Calvino dice en respecto a esto, del paráfrasis dice caldeo, es frígido, a saber que se condena
los matrimonios promiscuos entre hijos de los nobles y los hijos de los plebeyos. Era imposible. Por lo tanto, la interpretación del texto es la que nosotros venimos exponiendo en relación a estas dos simientes en desarrollos. Aquella, hermano, que tiene que ver con la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el fundamento gira alrededor de la promesa de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Los cainitas y los setitas, los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Los hijos de Dios en este pasaje son aquellos que viven bajo la esperanza de aquel que había de venir, son los setitas, los hijos de las hijas de los hombres, al cual el relato hace mención, porque dice, y viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según la interpretación que nosotros asumimos, son descendientes de Caín. Son descendientes de Caín, hermanos, son descendientes de Sed, que se van a juntar con los descendientes de Caín, con las cainitas, con las hijas de Caín o las descendencias de Caín, que por cierto eran muy hermosas según los comentarios, sensuales, atractivas. Y hermanos, el hombre va a tomar el desafío peligrosamente hasta el punto de una tragedia de unirse en matrimonio mixto. No os unáis a yugo desigual. Los hijos de los hombres, los setitas, se unieron con las hijas de los hombres, las cainitas. Y esta tragedia de unirse dos simientes en el recorrido del tiempo, hermanos, del relato de esta promesa, va a comenzar a desvanecer permanentemente lo que es justamente el poder ver ese reposo que el Señor había prometido. El pecado, hermano, va a arrastrar, es impulsivo, va a arrastrar realmente y va a oscurecer la esperanza en este tiempo. Los setitas que estaban ligados a la esperanza dejan de lado ese deseo de agradar a Dios y como hombres pecadores, aún a pesar de estar sometidos a la promesa, hermanos, estos hombres van a relacionarse de manera que no tienen en cuenta la gracia de Dios. No les importa Dios y no están dispuestos a obedecer a Dios. Es por eso que nosotros ahora podemos entender cuando dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, se unieron, un matrimonio mixto, y ahí la sentencia de Dios, el enojo de Dios, la ira de Dios. Versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Ante ese enojo de Dios, donde Él dice, no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre, hermanos, podemos ver que hay, aún a pesar de eso, una promesa que se mantiene. No es aniquilada esa generación en ese momento. El diluvio va a llegar luego aproximadamente 120 años más. Por eso estos 120 años son esos 120 años, no que el hombre iba a tener de vida sobre la tierra como algunos interpretan, sino que era, hermanos, esos 120 años que Dios le estaba dando al hombre que pudieran arrepentirse y volverse de todo corazón a Él. Calvino dice, hermanos, sobre esta realidad de este matrimonio mixto, de unirse a yugo desigual, que esto realmente es una aberración. Es una aberración. Porque voluntariamente, hermanos, podemos rechazar la gracia de Dios.
es profanar, hermanos, lo que realmente Dios en su orden había establecido. Por lo tanto, esto es de condenar tan severamente, por más que hayan escogido mujeres hermosas, no estaba permitido por Dios, es un delito, por lo tanto, merece la condenación. Hermanos, por comer del fruto prohibido, no hizo canibalismo Adán, no cometió quizás para los ojos humanos un pecado gravísimo. ¿Cómo se desarrolló la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Y un hermano queda bajo disciplina, otro directamente queda expulsado de la iglesia. Pero hermanos, el solo hecho de no haber reverenciado el mandato de Dios es suficiente para recibir la justa condenación. Por eso esta degradación que se está observando, hermanos, es irreverente ante los ojos de Dios. Un Dios que exige santidad sin la cual nadie verá a Dios. Por eso necesitamos, hermanos, entender que Moisés está señalando este desorden. Él está poniendo este desorden aquí. Importante que nosotros lo estamos escuchando y lo estamos viendo, a este desorden que se está dando. Esta mezcla que Dios decía, no tomarás mujer de ese pueblo. Y él está, ahora Moisés, yendo por el desierto 40 años, y 40 años, hermano, está escribiendo todo el Pentateuco, y en esos 40 años, hermano, lo que el mensaje le está diciendo a Moisés es que ahora iban a tomar ellos la tierra prometida, Canaán, la tierra que fluye leche y miel, hermanos. Y sabían, hermanos, que no era lo que de alguna manera el Señor había dicho en Génesis 3:15. Ellos iban a una tierra, a algo terrenal, pero Dios prometía algo celestial. Y sin embargo, hermanos, está escribiendo estos textos aquí Moisés, porque en resumen lo que Moisés está diciendo es que Dios quiere hijos piadosos, separados de todo mal, que vivan realmente para la gloria de Dios. Pero la corrupción, hermanos, siempre va a llegar aún a personas que son moralmente buenas. La mala corrupción o la corrupción en el hombre va a arrastrar, y hermano, o eres un hijo de Dios que te dejas reformar por la bendición del Señor, o realmente sucumbes ante toda esta triste realidad de pecado, violencia, pecado y violencia. Por tanto, vamos a hacer mención las veces que sea necesario que esto que está ocurriendo aquí en el capítulo 6, en el versículo 3, donde dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, hermanos, porque ciertamente él es carne. El Señor Dios sentencia nuevamente Dios sentencia de juicio sobre aquella generación perversa y maligna que se encontraba ante los ojos del Señor. Y miró Dios la tierra, no porque Dios tuviera ojos, es un antropomorfismo, es una expresión con un lenguaje humano para poder interpretar nosotros, hermanos, lo que está sucediendo. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora vamos a los gigantes, versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Este párrafo es importante porque ahora ese gigantes, Nefilim, según el hebreo, hermanos, no como lo interpretó la Reina Valera 1960, sino Nefilim, que representa o que significa en la raíz caer sobre, hace mención de tiranos, de hombres perversos, violentos, hermanos, que
arrasaban con todos. Esa era la descendencia, hermano, de esta mezcla. Hombres perversos, hombres tiranos que arrasaban con todos. Y dice que estos gigantes, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, haciendo mención a cuando se está llevando a cabo el desarrollo de la historia de la redención, hermanos, en la época de Noé. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, y también después que se llegaron los hijos de Dios, o sea, y también después, ¿qué es después? Después vamos a verlo, porque es importante tener en cuenta lo que sucede en Números, capítulo 13, que usted conoce el texto, claramente cuando Dios envía a los 12 espías, y sin embargo allá vienen con un relato totalmente adulterado, algo que no era real. Ellos estaban allí mirando toda esa tierra que fluye leche y miel, pero ¿qué pasó? Dice que ellos trajeron a Moisés un informe totalmente que no era alentador, a tal punto que toda la congregación se desanimó y dijeron, nos volvamos, aquí nos van a comer esto como langostas somos a parecer. Porque allí están los hijos de Anac, gigantes, ahí estaban los gigantes, allí estaban los nefilines, estos, los hombres violentos, agresivos, tiranos, estaban allí, hermanos. Como lo describe Números, vamos a ver en breve esos pasajes. Pero es simplemente un adelanto para que ustedes vean que estaban en estos días y luego, durante la era también, donde iba a reconocer la tierra que fluye leche y miel, Moisés, junto con los espías allí, y el relato totalmente adverso. Sin embargo, hubo dos personas. ¿Se acuerdan cuál eran? Josué y Caleb. Si Jehová se agradara de nosotros, lo comeremos como pan. Fíjese ese contraste permanente. No sé si usted está viendo el contraste. La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Y está permanentemente esta lucha, esta dualidad entre lo bueno y lo malo. Permanentemente este contraste se está dando en toda la Escritura, hermanos. Permanentemente, lucha tras lucha. 10 se volvieron atrás. Y podemos decir que esos 10 incrédulos, hermanos, a los cuales la tierra los tragó luego y murieron picados por la serpiente y se terminó toda esa generación y sin embargo solamente unos pocos pudieron entrar a la tierra prometida, solamente aquellos que confiaron en el Señor. Estos gigantes, hermanos, están descritos en esta palabra por esto, para que nosotros veamos después cómo cobra sentido este versículo 4. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucha. ¿Cómo era? Mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este pasaje es muy importante, hermano, porque aquí está haciendo mención, además de la depravación total del hombre, y esto le gusta mucho al hermano Oscar Fulco, del mito del libre albedrío. Hermanos, del mito, del invento que se lleva a cabo de que no hay libre albedrío. No albedrío, sino albedrío. Sobre la voluntad. No, hermano. Dice que todo designio, todo deseo, toda inclinación era en los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente porque estaban muertos en delitos y en pecados. Estaban depravados desde la cabeza a la planta de los pies, como dijera otro pastor. Estaban muertos, bien muertos espiritualmente y no podían reaccionar ni siquiera para nada en lo espiritual y en lo moral. Estaban cero. Cuando ya ¿cómo se llama? La onda le dio ti, ahí se acabó todo. Así estaban. Y ya no hay forma de volverlo, ¿no? Ya no hay forma de volverlo. Así estaban. Por eso este pasaje es importante para destacar que Jehová dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Entonces, hermanos, cuando alguien le quiera decir del libre albedrío, usted
refútelo con este pasaje y dígale que es un invento humano y después vaya y mándele a Oscar Fulco que le va a enseñar mucho mejor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho dice, hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, mire ese contraste, y dijo Jehová. Ese y dijo de Jehová es la segunda expresión hasta este capítulo del capítulo 6 de Génesis. Si nosotros podemos ver el primer y dijo Dios, vamos a ir al capítulo 1, versículo 31. Qué lindo contraste, ¿no? Qué lindo contraste que se está dando aquí. Usted te recordará cuando ocurrió la creación, versículo 31 dice, y dio Dios. ¿Qué vio Dios? Que todo lo que había hecho, ¿qué era? Bueno en gran manera. Dios alabó ese día. Alabó ese día porque era bueno en gran manera. Y sin embargo, aquí, versículo 5 del capítulo 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y luego de que se arrepintió y dijo Jehová por todo eso, ahí está, primero creó todo y era bueno, ahora dijo voy a destruir todo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios es inmutable en este sentido de que no es que Dios se arrepintió como uno quisiera entender ese arrepentimiento de Dios. Simplemente, hermanos, que el Señor estaba dispuesto a ejecutar su juicio. Por lo tanto, ese juicio que está descrito en el capítulo 7 era por la ofensa ante un Dios bendito. Hermanos, esa terrible rebelión del hombre al desprecio de Dios, al desprecio de su gracia, es lo que va a llevar, hermano, a ese desagrado. Esa es la expresión, se arrepintió de un desagrado de Dios, de tanto pecado, hermano, en la tierra. Un lenguaje nuevamente humano para entender el desagrado de Dios en torno a la humanidad, una humanidad impía, una humanidad desligada de Él, una humanidad que desprecia permanentemente su promesa, que se olvida de Génesis 3:15. Una humanidad, hermanos, que no respeta a Dios. Por lo tanto, necesitamos entender, hermanos, la importancia que tiene este pasaje en relación al juicio de Dios. El hombre es un ser caído con un corazón inclinado al mal y solo por acción divina de la gracia común, esto es importante, hemos enseñado la gracia común para toda la creación. Hermanos, por esa gracia común el hombre no llega a ser lo podrido que es realmente, o manifestar lo podrido que es realmente. Por lo tanto, si esa gracia común se quitara, hermanos, tenemos con todas las letras, hermanos, esta realidad del capítulo 6 de Génesis. Esta es la realidad donde ese estado natural de la maldad, que era mucha, hermano, abundantemente, y esto realmente es terrible. ¿Por qué? Porque afecta totalmente al hombre. El juicio de Dios es una consecuencia de esta realidad. Sentencia que el Señor va a dejar con un tiempo de 120 años, porque dice, pero, ese pero hay un freno ahí, ante todo esto, pero, como una esperanza dentro de aquella grande violencia que se estaba viviendo. Podría ser Adrián Martín, y usted llega a su consultorio y le dice, hermano, pero vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Entonces, ese pero es como que le da una esperanza, ¿no? Ya perdiste todo, pero te queda la prótesis dental. Bueno, hay una opción dentro de toda esa cuestión, una buena opción. No te vas a quedar sin el comedor ahí, vas a ver todavía algo para masticar a futuro. Pero esta era otra cosa más fuerte, hermano. Esto se trataba de condenación eterna.
Esto era condenación eterna. El juicio era condenación. El Señor ya había decretado, hermano, el diluvio sobre la tierra. Por lo tanto, el pecado del hombre no puede detener el propósito de Dios. Pero sin embargo, Noé halló gracia. Halló gracia, ese es el favor inmerecido. Hermanos, nosotros podemos ver que esto es algo hermoso, porque además de que halló gracia, nos dice algo importante a nosotros, los que somos reformados, y que esto es interesante para los que se bautizan, hermanos, porque además de hallar gracia, porque la gracia está primero, sin ese favor inmerecido seguiríamos muertos en delitos y en pecados. Mire, no se trata de decisionismo, se trata de elección divina. Por lo tanto, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero alcanzó gracia y luego fue justificado. Y luego dice la palabra de Dios, dice, ¿qué dice? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminó Noé, como Enoc caminó con Dios. Hermanos, vemos esta realidad donde nosotros podemos entender que a través de ese favor inmerecido, esa gracia que nos capacita, ahora nosotros, lo que era imposible para los hombres, que es posible solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos alcanzando nuevamente la esperanza de la promesa que un día nos ha señalado en Génesis capítulo 3, versículo 15, sobre ese reposo de aquel que un día iba a venir. Por lo tanto, hermanos, nosotros ahora estamos entendiendo el mensaje, que el juicio no vendría inmediatamente. Dios daría un tiempo para que se pueda anunciar, para que se pueda proclamar. Por eso vemos nosotros que este Noé, pregonero de justicia, como lo dice justamente el apóstol Pedro. Hermanos, vemos aquí la realidad de un pregonero de justicia, el cual estaba permanentemente anunciando estas buenas nuevas prometidas desde Génesis 3:15 en adelante, de que un día iba a venir el Salvador. Por lo tanto, es importante entender la importancia de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando Noé halló gracia ante los ojos de Dios, nos da a nosotros también esta esperanza de que nosotros hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Somos hijos de Dios. Hermanos, ahora vamos a ir al texto de Números 3:33, Números 14:21, así vamos rápidamente a esos textos, porque queremos ya ir cerrando este mensaje. En Números, como decía anteriormente, la misión de los 2 espías van a recorrer allí la tierra que Jehová Dios le había prometido, la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Versículo 17 dice, y los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán. Y luego en el versículo 33, hermanos, vemos nosotros lo que estos 10 dicen. Y dice la palabra de Dios, versículo 33 del 13, dice, y vuestros hijos andarán, perdón, yo me fui al 14, acá estoy perdido, hermano, acá, en el 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se veían como langostas. Vamos a ir avanzando. Números 14:21. Número 14:21. Dice la palabra del Señor. Mire, dice, mas tan ciertamente como vivo yo, lo dice Jehová, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, hay gigante ahí.
ninguno de ellos la verá. Ya vamos a ver cuál es el gigante ese. 14, 6 al 9. Mire lo que dicen. ¿De cuál bando es usted? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿O no hace lo mismo usted, hermanos, cuando va a predicar el evangelio? Esto es bueno. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado por sola gracia, hermano, esto es bueno. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Cristo nos dio vida juntamente con Él. Estamos ahora en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos una nueva creación. El Señor nos ha prometido que Él volvería por nosotros. Y cuando usted está evangelizando, además de mostrarle la condición de pecado, de depravado y muerto que se encuentra esa persona, y que el Señor obre por medio del Espíritu Santo para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, hermano, usted le está relatando lo bueno que es Dios. Bueno es Dios para con nosotros, su iglesia. Y ahí usted está hablándole a esa congregación, le está hablando a ese grupo de personas. Dice: si Jehová se agradare de nosotros. ¿De quién depende? De Jehová. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Hermanos, esta es la realidad. Confiar en Dios. Hermanos, se trata justamente de vivir una vida totalmente separada para Dios, confiar en Dios, no hacer mezclas con este mundo, si pudiéramos decir así, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, mezclas mundanas permanentemente que estamos viendo constantemente, cuando el decreto de Dios era, y no lo voy a leer porque ya se extiende, Deuteronomio 7:3, que no debían de unirse a yugo desigual. Israel tuvo en poco las palabras del Señor y terminó bajo pecado. Lo que nos expresa tristemente es, y esto acontece en la iglesia, tristemente en la iglesia, es que se olvidan fácilmente de las promesas de Dios para con su pueblo. Se olvidan de las promesas de Dios con su pueblo. Por lo tanto, hermanos, al igual que los israelitas, que ellos iban a poseer esa tierra, que Dios ya se la había entregado, ya Dios le había dado esa tierra. Ellos simplemente tenían que tomarla, porque Dios estaba con ellos. Y todo pueblo que se oponía a ellos era automáticamente aniquilado. Pero sin embargo, hermanos, ellos estaban viendo a los nefilines, a los enemigos, a los gigantes. Así está muchas veces la iglesia en este tiempo. Están con muchos nefilines en sus corazones, muchos allí enemigos del Señor, muchos pecados ocultos, hermanos, y por esa misma razón, como le sucedió al joven rico, si usted quiere recordar esa historia: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tiene y dáselos a los pobres. Primero le dice: cumple con todos los mandamientos, ya todo esto lo he guardado, anda, vende lo que tenés y dáselo a los pobres. Y ahí le dio en la llaga, ¿no? Y ahí terminó este joven, lamentablemente, apartándose triste. Solo a través de Jesucristo podemos vencer a esos nefilines que son nuestra naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros, nuestra naturaleza caída. Hermanos, somos hijos de Dios, pero el pecado todavía mora en nosotros, y nosotros debemos de pelear todos los días en contra de ese pecado, llevarlo a la cruz de Cristo, confesando nuestros pecados, viviendo para la gloria de Dios, porque, hermanos, cuando Jesús anunció: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto,
creed en el Evangelio era arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ese arrepentíos y creed en el Evangelio está en presente continuo, por lo tanto, todos los días de nuestra vida tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Todos los días de nuestra vida tenemos que creer, todos los días de nuestra vida tenemos que recordarnos el Evangelio, todos los días de nuestra vida tenemos que vivir para la gloria de Dios. Porque si fuimos salvos, hermanos, tenemos que crecer. Si fuimos salvos, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Pero hay una esperanza que siempre se mantiene, que ante toda depravación del hombre, las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. El pecado del hombre no podrá frenar el propósito de Dios. Oremos. Padre, te damos a ti la gloria. Agradecidos una vez más, porque nos muestra el pecado, cuán pecaminoso es, cuán degradante es. Tú nos muestras, Señor, cómo el pecado es grave ante tus ojos y qué peligroso es cuando nosotros no atendemos a las verdades que tú nos hablas, como este pueblo, cuyos hijos de Dios, descendientes de Sed, se unieron con las hijas de los hombres que eran los cainitas. Aquí vemos esta realidad del peligro de olvidarnos de tu promesa, de olvidarnos, Señor, que a ti te desagrada todo tipo de pecado. No existe pecado pequeño o grande. Pecado es ofensa delante de tus ojos. Es permanentemente provocación delante de tus ojos. Es por eso que anhelamos, Señor, en esta mañana, por medio de este texto, de esta palabra que tú nos recuerdas, de un capítulo bastante atroz, oscuro también a la vez, y muy discutido en toda la historia, que tú nos permitas ver a Cristo, que tú nos permitas ver esa promesa de Génesis 3:15, que tú nos permitas encontrar las respuestas a nuestras miserables situaciones en las cuales nos encontramos muchas veces en esta tierra por no haber obedecido a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que lo que es imposible para los hombres es posible para ti, que esos gigantes que muchas veces están en nuestro corazón van a ser quitados por el poder solamente de tu palabra, por el poder de tu gracia, por el poder de tu verdad. Que todo aquel que se acerca a ti con confianza alcanzará el oportuno socorro. Señor, somos conscientes de tu amor y de tu gracia permanente con nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que están a la distancia, que escucharán, Señor, este mensaje, y que tú, Señor, por medio de tu amor, de tu misericordia, traerás sobre ellos, Señor amado, convicción, para que ellos vivan conforme a la voluntad tuya.